Dios les bendiga, hermanos todos, amigos que están con nosotros, que nos siguen. Muchas gracias por estar pendientes de nuestros estudios y continuamos aprendiendo de la palabra de Dios, esperando que sea de mucha bendición. Vamos a continuar con el estudio de las oraciones de Habacuc. Nos quedamos que Habacuc en el capítulo 2 había entrado a la torre de vigía para meditar, para orar, para escuchar la voz de Dios, de lo que estaba pasando, para tranquilizarse. Y ese tiempo de Habacuc fue muy, pero muy provechoso. Habacuc cambió toda su perspectiva, escuchó al Señor y ahora ya piensa como Dios piensa. Ahora él ve como Dios ve. Entonces es muy importante que nosotros nos apartemos un momentito, vayamos a Dios, nos comuniquemos con Él para poder entender qué es lo que nos está sucediendo. Vale la pena mencionar uno de los versículos del capítulo 2, que es el versículo 2:20. Como primer punto tenemos Jehová está en su santo templo. Leemos Habacuc 2:20, como ya lo mencioné, y dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es maravilloso saber que Dios está en su templo, calle delante de él toda la tierra. El salmista lo está afirmando en el Salmo 11:4 y dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es maravilloso, mis hermanos, entender que Jehová vive, que Jehová está en su santo templo. Y vale recordar que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros nos convertimos en morada, en templo del Espíritu Santo. Si bien es cierto, Dios está en su templo, pero también está en el nuestro. Y eso nos da vida. Veamos que toda la tierra guarde silencio, lo que acabamos de leer. Este silencio es una señal de reverencia, de sumisión. Toda la tierra guarde silencio. El Salmo 76:8 dice: Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Es un Dios poderoso el que nosotros conocemos. Y viene a mi mente una visión de otro profeta, el profeta Isaías, en su capítulo 6. Habla algo maravilloso. Dice que en la muerte del rey Usías, él tuvo una visión. Y dice él que vio a Dios en su trono, alto y sublime. Y le acompañaban serafines. Dice, él describe que los serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo. Mire qué maravilloso. Esa es la alabanza que nosotros debe de brotar de nuestro interior cuando sabemos que Jehová está en su santo templo. Habacuc lo dice muy bien. En segundo lugar, veamos la oración de adoración y petición del profeta. Y aquí sí ya vamos a entrar en el último capítulo de Habacuc, que es el capítulo 3. Veamos qué dice el capítulo 3 del 1 al 4. Y dice así: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira
acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Qué maravillosas palabras las que escribe el profeta. ¿Se da cuenta el cambio que ha tenido este profeta? En los primeros 2 versículos estuvimos estudiando cómo un hombre tan turbado, tan perturbado y afligido no entendía nada. Ahora de él brota palabras de alabanza. Ahora de él brota palabras de esperanza y de fortaleza. Cuando dice en el versículo 1 la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, Sigionot consiste en una nota musical hebrea que viene de la palabra Sigayón, que probablemente indica que el cántico o salmo, porque este se convierte en un salmo, debe ser entonado con emoción, con adoración, con victoria, con júbilo. Por eso le damos énfasis cuando dice que es sobre Sigionot. El capítulo 3 es un cántico que tiene que ser interpretado con instrumentos de cuerda. Yo me imagino ahí esos instrumentos tocando, alabando al Señor. Realmente es para disfrutarlo y para gozarnos en eso. ¿Por qué nos imaginamos eso? Porque al final del capítulo dice una frase muy importante que dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Por eso es que este capítulo 3 es considerado un salmo, un himno, una oración de alabanza. Se da cuenta que hemos llegado a un estado diferente, donde a pesar de que las noticias no cambiaron, ahora hay un estado de fortaleza, de conformidad y de resignación de lo que Dios dijo se va a cumplir. La oración de Habacuc en el versículo 2 contiene 3 partes importantes, que es la humillación, la adoración y la petición. Eso lo vemos en el versículo 2, siempre del capítulo 3, y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire qué importante. Aquí el profeta está haciendo una oración y la primera parte que vemos es la humillación. El profeta ahora tiene una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Ahora él entiende todo y ha comprendido que tiene que obedecer a Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Supo escuchar lo que Dios tenía preparado. Supo escuchar la palabra de Dios y temió. El profeta se humilla ante Dios y vemos que ya conversa con una actitud diferente. Ya no está con una actitud argumentativa y con interrogantes, sino que ahora reconoce la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Pero ¿cómo llegó Habacuc? ¿Cómo logró llegar a este estado Habacuc? ¿Cómo lo hizo? Cuando dejó de pensar en los caldeos y en sus hermanos de Judá. Cuando dejó de pensar de que muy pronto vendría la destrucción para su pueblo. Entonces, él cambia totalmente y no está enfocado en el problema, sino que está enfocado
en quién es Dios, que es poderoso, que está en su santo templo. Entonces, por eso es que Él ha cambiado su actitud. Luego vemos la segunda parte, que es la adoración. Temer a su palabra nos da un espíritu de adoración a Dios. Este no es un temor de miedo, es un temor de reverencia. Es un temor que lo impulsa a adorar a su Dios. Este tipo de temor es el que nos da fuerza a nosotros para apartarnos del pecado y agradarlo a Él. Ese tipo de temor es el que vamos a leer ahorita en 2 de Corintios 7:1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda impureza de carne y practiquemos la santidad. Es el consejo que nos da Pablo, se lo está dando a los corintios. Entonces, nosotros cuando adoramos al Señor, nos apartamos del pecado. Es una forma de adorarlo. También cuando adoramos al Señor, nosotros adquirimos sabiduría, porque la palabra bien lo dice. Es el principio de la sabiduría, y eso lo vemos y es muy conocido en Proverbios 1:7. Como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es la presencia del Señor en nuestras vidas que lo hace, que reconozcamos la naturaleza de Dios, nos humillamos y con reverencia le adoramos. Así como los serafines decían: santo, santo, santo. Nosotros, los que hemos creído en Dios, también le decimos: santo, santo, santo. Quiera Dios que brote de nuestro interior esa alabanza sincera hacia Dios. Esa alabanza que brote y que sea grata delante de los ojos del Señor. Y la tercera parte que vimos en ese versículo es la petición. El profeta está haciendo una petición al Señor y le dice, le pide que avive su obra. Dice en el 3:2, parte B: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La declaración de Habacuc tiene que ver con avivar, reavivar, reanimar. Y esto nos recuerda lo dicho por Pablo en el libro de los Filipenses, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, le dice, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí esta petición es bien importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el profeta sabe que viene una destrucción para el pueblo de Judá. Y va a haber terrible dolor, desánimo en el pueblo. Pero el profeta quiere que el Señor, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, Él avive su obra. Que no nos olvidemos quién es Dios. Que no nos olvidemos que detrás de todo problema y situación está Dios obrando. Y eso es avivar la obra dentro de nosotros, que no perdamos esa fe y esa confianza, que aunque hayan malas noticias, el Señor está con nosotros. Hemos visto que en nuestros tiempos la decadencia espiritual en las iglesias es bastante fuerte. Hemos visto muchos problemas.
Cuando nosotros estábamos iniciando la pandemia, teníamos expectativas de que eso iba a crear un avivamiento, porque al tener esa angustia nosotros íbamos a buscar al Señor. Y bendigo al Señor porque así fue. Nos pusimos a la brecha a orar para que todo espíritu de muerte saliera de nuestra nación, porque las noticias eran muy malas. Estábamos viendo otras naciones cómo estaban muriendo personas. Al pasar el tiempo, y fue muy bueno, pero al pasar el tiempo, hemos visto que también trajo sus prejuicios. ¿Por qué? Porque se empezaron a predicar a través de los medios y de las redes sociales. El pueblo empezó a escuchar a través de estos medios la palabra de Dios. Y en su zona de confort, ahí, ¿verdad? En mi sillón preferido, en mi comodidad de mi hogar y todo muy bien. Pero esto también tiene sus desventajas, porque caímos en un estado de acomodamiento, ¿verdad? Que ahora se ha visto que muchas personas ya no quieren asistir a las iglesias. Y nosotros sabemos que eso es importante, porque es importante que nosotros estemos en armonía, en coinonía, compartiendo con los hermanos. Esto permite que haya un avivamiento cuando estamos unos con otros, con ese calor espiritual y inyectándonos esa fe unos con otros. El salmista lo decía perfectamente. Es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellas. Él decía con gozo, con alegría, decía: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque este es el día que hizo el Señor. Mire qué maravilloso, como hombres de Dios conocen y reconocen que habitar juntos en armonía trae mucho provecho. ¿Qué tiene que ver esto? Pues sí, necesitamos que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. No sean estos tiempos buenos o sean tiempos malos, necesitamos un avivamiento. Y debemos empezar por nosotros. En nosotros, si nosotros hemos caído en una situación, hablo a nivel personal, debemos de reconocer que necesitamos ese avivamiento y ir a los brazos de Cristo para que Él anime, reavive y renueve en nosotros ese deseo de buscarlo, de estar delante de Él y ir a nuestro cuarto a tener comunión con Él. Habacuc está ahí pidiendo que Dios avive su obra. Y además de eso, le está pidiendo también, está haciendo otra petición. Habacuc está recordando a Dios su propia naturaleza. Y en ese mismo versículo dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Nosotros sabemos que Dios es grande en misericordia. Si es solo el hecho de despertar y tener un nuevo día, abrir los ojos, poder levantarnos de esa cama, el Señor nos está dando muestras de su misericordia. ¿Cuántas bendiciones recibimos durante el día? ¿Lo merecemos? Probablemente no, pero el Señor en su misericordia nos da en abundancia lo que necesitamos. En Lamentaciones 3, 22, 23 habla muy bien de la misericordia del Señor. Y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¡Oh, qué maravilla! Que esta palabra cobre vida en nuestro ser y que veamos que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ya no nos lamentemos,
Mejor veamos esas misericordias maravillosas que Dios tiene para con nosotros, para con nuestra familia y para con nuestra nación. Su fidelidad es grande. No solo lo cantemos, vivámoslo. Su fidelidad es grande. Y como último punto, en los versículos del 3 al 15, Habacuc hace un resumen de las maravillosas obras que Dios hizo con su pueblo y de lo que hará con Judá. Vamos a leerlo. Y dice: delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Medián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste con tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra en ríos. Selah es una palabra que también encontramos en los Salmos. Selah refuerza la idea de que aquí estamos frente a un salmo, frente a un cántico. Estos versículos que acabamos de leer se están refiriendo a las remembranzas que Habacuc hizo de lo que Jehová había hecho con su pueblo desde Abraham hasta Josué. Y lo podemos clasificar así. Se cree que los versículos del 3 al 6 están señalando las maravillas y todo lo que Dios hizo con el patriarca Abraham. Después, en los versículos del 7 al 10, podríamos decir que se está refiriendo a todos los hechos del Éxodo que ocurrieron con el liderazgo de Moisés. Y en los versículos del 11 al 15, parece presentar una figura de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Y es que desde que, Habacuc estuvo haciendo esas remembranzas de los hechos del Señor, renovó sus fuerzas. Cuando se acordó cómo estaba a punto Abraham de que su hijo fuera sacrificado, el Señor probando su fe, e inmediatamente surge un animalito que sustituye al hijo de Abraham. ¿Cómo fue de maravilloso cuando el pueblo estaba gimiendo allá esclavizado en Egipto? Y el Señor empieza a decirle a Faraón a través de Moisés que liberara a su pueblo. Hasta que el Señor mostró su poder, el Faraón entendió y liberó a su pueblo. Y todo eso venía a memoria de Habacuc. Y cómo ellos estaban asustados en esas tierras que venían las tropas a agarrarlos nuevamente, asesinarlos. Y cómo el Señor abre el mar poderosamente. Es que la naturaleza le obedece a Dios. Y en Josué se repite la historia. Ellos estaban a la orilla del río Jordán para pasar a tomar la tierra prometida y tenían que atravesar el río. Y el Señor vuelve a hacer otra maravilla y las aguas se reparten y queda en seco el camino para que ellos pasaran. Y así podemos nosotros pasar hablando de las maravillas que Dios hizo. Y Habacuc las sabía, él las había escuchado, las había atesorado y había evaluado que su Dios era un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso.
Entonces eso confortaba su alma de una manera tal que Habacuc estaba más tranquilo, esperando que llegara el juicio de Jehová hacia un pueblo rebelde. Nosotros sabemos que leer la palabra nos ocurre lo mismo. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, nosotros empezamos a decaer espiritualmente. Pero cuando empezamos a ver las promesas de Dios, cuando tenemos problemas y nos aferramos a Dios, entonces nuestra perspectiva cambia, nuestro enfoque cambia y cobramos ánimo, que es lo que sucede ahora a este profeta. El profeta sabe que viene lo peor, lo más temible. Y yo no sé ustedes, pero a mí prefiero que me pasen las cosas así y a veces digo yo, lo que hay que hacer hazlo pronto, porque estar esperando que suceda algo, y peor si es malo, a mí me impacienta. Pero él se aquietó y supo esperar en el Señor. Y venía lo peor que era la invasión. Pero Habacuc estaba creyendo que si bien es cierto, iba a llegar el momento crítico del juicio del Señor, pero Dios iba a sacar adelante su pueblo. Hay un versículo que a mí me encanta y que dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Nosotros tenemos que confiar en ese Dios poderoso, el que nos está hablando Habacuc. Para ir concluyendo, Dios es bueno, Dios es maravilloso y está con nosotros. Cuando lleguen los problemas, aférrese al Señor, que Él está con usted para librarlo. Así es que espero sea bendecido y continuamos en la próxima. Dios me lo bendiga.